con Sofía, algo que plantea Renata es muy cierto. Pareciera que piensan que todos son tontos los panistas, incluyendo a los mismos militantes, a la gente que todavía está votando por el PAN, que todavía piensa en elegir a una Lili Telles, por ejemplo, o elegir a un Ricardo Anaya. Yo estoy convencido, Sofía, que así como plantea Renata, muchos panistas, al ver ese mensaje terrible, infame, que plantea Marco Cortés y la coordinadora secretaria del PAN, igualmente se enojaron terriblemente, se irritaron terriblemente. Es debido a lo inverosímil que todo esto resulta. En primer lugar, culpar a López Obrador de narcotráfico cuando ellos tuvieron la forma de acusarlo de lo que fuera y no lo consiguieron, ¿no? Nosotros como periodistas lo hemos investigado, ya sea periodistas en contra o a favor de López Obrador o de centro, lo hemos investigado desde el inicio de su carrera. Nunca le encontramos ni un ápice de corrupción. Me critican a mí por decir eso muchas veces los fachos de la ultraderecha en sus redes sociales con sus trollcitos y bots, pero es la verdad, y yo me sostengo en esto. No le hemos encontrado a López Obrador ni un ápice de corrupción, ¿no? Imagínense ahora si verdaderamente tuviera pues algún vínculo con el crimen organizado, obviamente estaría en la cárcel, ¿no? Porque ellos dominan y tienen el poder judicial, incluso siendo presidente. El hecho de que haya saludado a la mamá del Chapo enfrente de las cámaras me parece muchísimo más sensato que las reuniones que se planteaba tenía Felipe Calderón con el crimen organizado y que se planteó en el juicio tuvo con miembros del crimen organizado. ¿Qué opinas de esto, Sofía? Sí, creo que incluso es más profundo que solamente pensar que la gente es tonta, ¿no? Me parecería una locura que de verdad creyeran que todo el mundo o sea, que todos son tontos y no les parece creíble esto, ¿no? Yo creo que lo que realmente buscan con esta estrategia es arraciar o sea, profundizar un odio hacia la administración actual y hacerlos ver como que no estamos haciendo nada al respecto, ¿no? Como que solamente vivimos sobre contar el terrible pasado, ¿no? Pero creo que sí hay unas cuestiones interesantes que analizar sobre esto, ¿no? Lo primero es que, bueno, el video que sacan es un video que me pareció súper acartonado, súper ensayado, mal editado, terrible, que habla también de su poca capacidad de comunicación, ¿no? Eso en la primera instancia. Y lo segundo es que, bueno, el deslinde de responsabilidad, como también decía Renata, es una grosería para el pueblo mexicano, ¿no? Creo que incluso hasta para los propios militantes del PAN sería más honesto decir no vamos a permitir que vuelva a haber gente en nuestras filas para que haga este tipo de actuaciones en el poder público, ¿no? Esto sería todavía más honesto, veríamos incluso que, bueno, algo se está aprendiendo de estos errores o fue un simple error, ¿no? Pero lo que nos demuestra es más bien que no hay ningún tipo de reflexión al respecto y que más bien no están dando ningún tipo de garantía sobre una batalla contra la corrupción dentro de sus propias filas, pero sobre todo tampoco de mejorar quienes son los próximos representantes del PAN que vayan a estar en sus administraciones públicas, ¿no? Y creo que esto es la cuestión interesante que hay que analizar, ¿no? ¿Tienen los partidos políticos responsabilidad sobre las administraciones públicas que tienen? Y yo creo que es evidente que sí, ¿no? Y esta es creo que la reflexión que nos pone tan fácil el PAN, ¿no? Porque parece ser que ellos solamente consideran y se hacen responsables de aquellos que realmente fueron militantes y fueron, como por decirlo de alguna forma, sus candidatos y candidatas, ¿no? Pero la realidad es que un partido político también es responsable de cómo gobierna, ¿no? Porque al final cómo ejercen el poder también es un reflejo de lo que proponen con sus candidatos, de lo que le proponen a la población y sobre todo el proyecto de país que tienen para presentarle a la población y para, pues bueno, decirles si les gusta o no les gusta o qué soluciones tienen a los problemas que hoy en día se enfrenta a la población, ¿no? Y ahí es creo que donde tenemos que darnos cuenta que el PAN no nos está proponiendo de nuevo un cambio, incluso bajo los propios errores que sus administraciones tuvieron, ¿no? Y eso es una, pues,
una muestra de que no van a cambiar, de que incluso aquellas personas que no se identifican con el gobierno de Andrés Manuel, que se consideran más en el ala conservadora, realmente no tienen tampoco por qué identificarse con el PAN, porque el PAN tampoco aprendió de la terrible administración de Felipe Calderón, ni de la de Fox, ni tampoco de las administraciones que tuvieron que estuvieron ahí también involucrados con los del PRI, ¿no? Que hay que también mencionarlo, que los del PRI también estuvieron involucrados en continuar con la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es el tema más interesante de ver cómo el PAN realmente, pues, cree que solamente es responsable de es más, que ni siquiera es responsable del mal actuar de las personas que pudieran estar bajo sus administraciones públicas, ¿no? Y al final, pues bueno, hoy en día, incluso 12, más de 20 años después de la guerra contra el narco, vemos que no ha cambiado mucho dentro de su propia estructura ni de sus propias administraciones públicas, ¿no? Ya decía Renata, pues las personas del PAN en la Ciudad de México, cómo es que también están investigadas, también hemos visto los casos de corrupción enormes que hemos visto últimamente, y lo vemos también acá en Jalisco, por ejemplo, con Enrique Alfaro, que tiene más de la mitad de su gabinete de expanistas, que también siguen haciendo una cantidad de robaderas impresionantes, unos gobiernos súper deficientes, y que hay una poca disponibilidad por escuchar las necesidades de la gente y por atenderlas. No, y la verdad es que yo considero, Sofía, que ni siquiera ellos se lo creen, ¿no? O sea, el decir que esa ínfima parte es su responsabilidad, no creo que ni ellos se lo creen. Les ofrezco disculpas, no recuerdo el nombre de este diputado que está siendo muy, muy famoso, lo están citando en los medios de comunicación corporativos muchísimo y en las redes sociales. A lo mejor hasta tenemos el video, esto que me lo diga don David por ahí, pero es un diputado que sale ahí en una especie de chacaleo con su voz de mi rey, dice que de nada tenía que ver el PAN en todo esto, que cómo pueden meter al PAN en esa situación y que ellos van a exigir justicia y no sé qué, ¿no? Yo creo que ni él se lo cree, ni él, ni Marco Cortés, ni la coordinadora, ni esta señora que es casi neonazi, esta que está ahora en contra de cuestiones transgénero, se me va también su nombre, son tan oscuros que no o sea, vamos, no tengo ni siquiera sus nombres, Rangel, fulanita Rangel, América Rangel, algo así, ¿no? Bueno, vamos, ni siquiera ellos se lo creen, no creo que Lili Telles se crea que no tenga nada que ver el PAN en esto, siendo que ella los denunció según esto hace algún tiempo, Kenia López Rabadán o Xochitl Gálvez, vamos, yo creo que llegan a sus casas en la noche, se duermen y pues se ponen a pensar, no, pues sí, la verdad es que tendría que enfrentar las consecuencias Felipe Calderón, pero esa es harina de otro costal. Y aquí viene la otra pregunta, y le pido al equipo